A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 25 de abril del año 2022, bajo el nombre de Qué difícil hoy es ser optimista. Muy bien. Primero, algún comentario general. En toda sociedad, las expectativas que tienen los que en ese país viven o los integrantes de ese grupo humano, las expectativas que tienen son fundamentales para apoyar al gobierno en turno o para rechazarlo en las urnas. Estamos hablando de sociedades democráticas. En las sociedades dictatoriales, en las dictaduras, ahí el mecanismo es un poco diferente. Entonces, el optimismo o la confianza en un mejor futuro para el gobernado y los suyos, sus hijos y nietos, es fundamental. De ahí que una parte de la gobernación tenga por objetivo central alimentar con hechos, no con palabras, alimentar con hechos esa visión de confianza en un mejor futuro. Los gobiernos que normalmente pierden sus partidos o los candidatos que apoya el gobierno en turno es porque el gobernante no supo demostrarle con hechos, repito, a los ciudadanos de ese país, convencerlos con hechos de que con ese gobierno y con el candidato del mismo partido seguirían teniendo una mejor calidad de vida, seguirían pensando en sentar las bases de un mejor futuro. Y dirá usted, bueno, Ángel, ¿y eso significa que va a perder Morena porque han destrozado todo optimismo? No, porque debe darse también otro elemento del cual hablaremos mañana en ese space de Sí por México, donde voy a estar de las 6 a las 7:30 de la tarde o de la noche, como guste usted. Y es explicarle a esos ciudadanos, hacerles ver la pésima gobernación que ha llevado a cabo ese gobierno. Las expectativas, pues, de vivir en un mejor país mañana o pasado es un elemento central de toda gobernación. Pero eso es para un gobernante sensato, prudente, una persona que sabe lo que significa hoy en el mundo, en una economía abierta, gobernar. Por desgracia, el bulto no tiene la menor idea de eso. Y los que le hacen coro a su alrededor saben, pero no se atreven a decirlo. Y mucho menos se atreven a renunciar. Ahora veía un tuit donde está este joven imberbe, director del Seguro Social con barba, ¿no? El vato acá, ¿no? Con la barba y todo. Conferencia magistral. Es que hoy a cualquier lista de babosadas que pronuncia un funcionario le llaman conferencia magistral. Deberían tener respeto, conferencia magistral. Se le escribieron y acá el vato, no, y es que el bienestar y la salud, ¿por qué no ve la situación en que se encuentra el Seguro Social? El INSABI ha sido una mala broma. Se acabaron el Seguro Popular, por favor. Dice uno, pero bueno, pero con eso piensan este tipo de funcionarios, creen que van a ser gobernadores porque este joven lo único que está haciendo es promoviéndose, jalar reflectores para hacerse, no voy a decir indispensable, pero véame el bulto, véame bulto que yo soy el que voy a garantizar que se aplique la cuarta transformación en Chiapas. Y dice uno, bueno, ¿por qué odiará a su estado natal este joven? Es como el Poncho cuando dijo, y vamos a llegar aquí a aplicar la 4T. Oye, Poncho, ¿qué daño te hemos hecho los sonorenses para que quieras traer esa plaga aquí a Sonora? Ya está, no ha hecho nada, no tiene ni un quinto, ni un quinto. Entonces, eso es lo primero que debemos entender frente a lo que significa hoy o lo difícil que es en México hoy ser optimista. Y cuando digo ser optimista,
No me refiero a esas cosas de que hay que pensar en positivo, no. Ser optimista es en el sentido objetivo, correcto de decir, lo que se está haciendo hoy es algo correcto, que abona a sentar las bases de un país que mañana será mejor que hoy, de un país que pasado mañana será más justo que el que tenemos hoy y que será más moderno que el atrasado que tenemos hoy. En ese sentido, hablo de qué difícil es ser optimista hoy. Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarían? Vamos ahora a ubicarnos. El domingo, no me acuerdo si es 3 de junio, el primer domingo de junio del año 2024. ¿Podrías, por favor, ver ahí en el calendario qué día cae el primer domingo de junio del 24? Creo que es 3 de junio, pero ahorita me van no, el 5 es este año. ¿De qué año? 24. Entonces, imagines el 2, ¿verdad? Muy bien. El 3 es el año que entra. Perfecto. Muy bien. Entonces, imagínese usted el día 2 en la noche. Cuando ya tengamos encuestas de salida, cuando ya tengamos conteos rápidos y salga el presidente, el consejero presidente del INE a hablarle a la nación sobre los resultados del conteo rápido. Y diga, el ganador fue, etcétera, etcétera, del partido Morena. Muy bien. Estoy hablando de situaciones hipotéticas. ¿Cómo va a explicar o a justificar ese candidato ganador propuesto por Morena el desastre que va a recibir de país? ¿A quién le echará la culpa? ¿A Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a Cedillo, a Salinas, a este, al otro y al otro y al petate del muerto? ¿Se atreverá ese candidato ganador de Morena a decir qué desmadre nos dejó López Obrador? ¿Se atreverá a decirlo? Por supuesto que no. ¿Qué maromas haría de ganar para explicar el desastre que sería México? Por esa razón soy de los que piensan que este hombre quisiera irse ya. ¿Para qué? Para irse a andar por los pueblos arengando, soliviantando a la gente y que nos acordemos y sea otro el que termine su gobierno. El florero del Edén o algún otro y que sea el que cargue con la culpa. Porque imagínese, para el que ganare de Morena sería más fácil. Es que este Adán Augusto es un bruto, no sirve para nada. Vean el desastre que nos dejó. Eso sí sería permitido. Pero si el bulto llega al 30 de septiembre, imagínese el 1 de octubre en el discurso de toma de posesión. ¿Qué va a decir el triunfador de Morena? Agradecemos la labor patriótica y el sacrificio que hizo este inútil, el licenciado López Obrador, pero a los 4 o 5 días decir en la madre, ¿y esto cómo le vamos a hacer? Pero a la inversa, vamos a suponer que gane el candidato de la oposición. Para él no habría problema. Diría, señores, a partir de este momento, a partir del día 3 de junio del 2024, empieza la tarea para reconstruir este país, porque el que todavía está al frente de la presidencia es un destructor. Se acabó este país en un tiempo cortísimo y la tarea que tenemos frente a nosotros y al siguiente gobierno es intentar pegar las piezas por estos destrozos que hizo. Ahí no habría problema. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo explicaríamos eso? Ubiquémonos el día 3 de junio del año 2024. Sería imposible echarle la culpa a Peña Nieto o a Calderón. Decir, a ver, espérame. Si fueron 5 años, 10 meses de este desastre. Órale, por eso va a ser interesante la sucesión
y la campaña misma el 2024. Va a ser muy, pero muy interesante. Y lo mismo, ¿cómo van a explicar los candidatos de Morena en Morelos, en Puebla, en Veracruz, en Baja California? ¿Cómo van a explicar ese desastre que les van a dejar esos cavernarios de la política como Cuauhtémoc Blanco, Miguel Barbosa, Cuitláhuac García? ¿Cómo le explicarían eso a los ciudadanos? Por eso, la oposición debe prepararse, y de eso hablaremos mañana, para aprovechar esa situación. Entonces, por eso pienso que es hoy sumamente difícil ser optimista, pero eso no es obstáculo para que seamos objetivos, que son cosas diferentes. Ese optimismo, ese triunfalismo ramplón obnubila el pensamiento, la capacidad analítica. Hoy debemos ser objetivos, analizar esta realidad que nos agrede, que nos quiere aplastar, para ver cómo salimos adelante. Si bien no va a ser fácil, no va a ser rápido y no va a ser gratuito el derrotarlos, pero sí va a ser muy cuesta arriba. Pero eso no quiere decir que sean invencibles, como lo dijo Ricardo Anaya en su video de hoy. Lo que pasó el 17 de abril se demuestra a todas luces que es posible derrotar y mandarlos al basurero de la historia, a Morena, al bulto y a sus candidatos. Es difícil, pues, repito, ser optimista, pero repito, eso no quiere decir que debamos darnos por derrotados. Por el contrario, si es difícil, me crezco ante el castigo. Como decía el borrachito de mi pueblo, el Chepi Domínguez, que en paz descanse, no se me vengan en bola, cabrones, no más de 15 en 15. Esa es la actitud que debemos de tener. No se nos vengan en bola, no más de 15 en 15, y van a ver qué bailada les vamos a dar. Miren ustedes, hay personas que dicen, es que cuando sale este tema de que la Constitución y que la Suprema Corte, y nunca falta por ahí el que dice, no, Ángel, es que el presidente hace lo que quiere con la Constitución. ¿Serías tan amable, le digo, de darme un solo ejemplo donde eso que dice sea cierto? Bueno, no. ¿Sabes o no sabes, cabrón? Le digo. No sé. Entonces, ¿para qué hablas? ¿Por qué no te informas antes de lanzar esos juicios totalmente alejados de la realidad? Y ahí le va a usted dos ejemplos. Hoy, 25 de abril, ¿recuerdan ustedes aquello, el padrón de usuarios telefónicos que iban a tomar los datos biométricos, etcétera? Hoy la Corte conoció el caso y decidió eliminar ese padrón de telefonía celular, dándole palo a las intenciones del bulto de controlar a los ciudadanos mediante ese padrón. ¡Paz! ¿Dónde están aquellos que dicen, es que López Obrador hace lo que quiere, que en la Corte téngale que hace lo que quiere? Pero ahí le va otro. En Nuevo León, no sé si hace 20 años, la Comisión Federal de Electricidad solicitó a la compañía española Iberdrola que construyera una planta de generación eléctrica para abastecer a grandes empresas de Nuevo León, 40 empresas, porque ella no tenía capacidad ni técnica ni financiera para construir esa central generadora. Déjenme ver si aquí tengo yo la fecha. Vamos a ver. Creo que hace 20 años, porque firmaron un contrato con vigencia de 20 años y ahora aquí está. Este permiso es para la planta de ciclo combinado Dulces Nombres en Pesquería, Nuevo León, que durante 20 años surtió
a decenas de empresas privadas, pero venció el 31 de enero y por sus cojones no fue renovado por orden de la señora Rocío Nale. Se admite el amparo y ¿sabe usted qué pasó? Que el juez, porque inmediatamente les fueron a amenazar a las empresas. Bueno, pues aquí tengo yo, aquí yo te doy, porque aquellos ya no pueden. Hoy, un juez concede la razón a Iberdrola y les dice ni más, esa decisión tuya es violatoria de la ley y ñacas, que siga funcionando Dulces Nombres y que siga abasteciendo a esas empresas. Aquí está, mira. Ordena juez mantener permiso de Iberdrola Monterrey. ¿Qué significa eso? Que el bulto no puede contra el Poder Judicial cuando el quejoso tiene la razón. Y a medida que pasa el tiempo, López va perdiendo poder. Esto que estamos viendo ahorita de la planta de Iberdrola, Dulces Nombres, al inicio del sexenio sería impensable, ahorita ya no. Ahorita el Poder Judicial, ¿qué dice? Momento, tiene la razón esta empresa. Y ahora creo que el 28 de abril, en 3 días, se va a analizar otra cosa, etcétera. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que esa omnipotencia, esa cosa del Todopoderoso, no existe, no es cierto. ¿Qué pasó el 17 de abril? Lo dejaron a López y a su partido como el caballo blanco de José Alfredo con el hocico sangrando. Ahí quedaron tendidos. ¿Por qué? Porque la oposición, los 4 partidos se unieron y 223 diputados de manera digna y valiente dijeron no. Ahí están los resultados. Esa situación se va a mantener de aquí al 2024. De eso vamos a hablar mañana. Pero lo que quiero decirle con estos 2 ejemplos que estoy citando es que no es cierto que López sea omnipotente. Es falso eso. Este país, a diferencia de otros en América Latina, ha construido a partir de 1982, y pongo esa fecha porque es ahí donde el presidente, los gobiernos neoliberales, etcétera, etcétera. Desde 1982, en estos 36 años de 82 al 18, México caminó en la dirección de construir institucionalidad. El INE, la CRE, el INAI, la COFESE. Es decir, este país ha dado avances, ha logrado avances que ahí están y no los puede borrar de un plumazo este autócrata, este cavernario de la política. De tal manera que cuando dice que va a desaparecer el INE, ¿sabe qué va a desaparecer? Haciendo un ángulo recto con el dedo pulgar y el índice de la mano izquierda y haciendo el mismo ángulo recto con los mismos dedos de la mano derecha, en movimientos sucesivos, toma tu destrucción del INE. ¿Por qué? Porque no le dan los números. Es más, hoy apareció una nota y aquí se la muestro a usted. No estoy inventando. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila, bueno, se proyecta o es una posibilidad, anular la consulta de revocación de mandato. ¿Y sabe por qué? Porque se ha demostrado el uso de recursos públicos para promoverla. ¿Se va a lograr? No lo sé, pero al menos aquí está ya el análisis de esa situación. Es decir, no siempre se va a ir en blanco este cavernario de la política. ¿Y qué van a decir luego Mario Delgado y la Citlali y la otra y por aquí? No, lacayos y que vamos y que se van a parar. No, podrán decir lo que quieran. Pero mientras esos magistrados se apeguen a la letra y espíritu de la ley, les van a hacer los mandados. Es lo que ha sucedido con el INE. Hey, me da risa, porque además estoy esperando que salga Lozano, Ferriz, Zaragoza,
el otro y el otro por allá, y Damián, a ofrecer una disculpa, a hacer autocrítica, porque se equivocaron rotundamente. Que se inscriban en el CIDE o en el Colegio de México, en un taller, en un seminario de análisis político, cómo analizar, porque lo que vimos de esos nombres y de otros es que no tienen la menor idea, son menoridios para hacer un análisis político serio. En esas condiciones, pues, le podría dar a usted muchos ejemplos, pero aquí va otro que se da fuera de las fronteras. Usted recordará que yo planteé desde antes de la celebración de la segunda vuelta, desde la primera vuelta de la elección en Francia para la presidencia de la República Francesa, dije va a ganar Macron, la que va a competir con él en segunda vuelta va a ser la señora Marine Le Pen, y en la segunda vuelta dije va a ganar el presidente. No se necesitaba ser un gran, como dijeron, analista para afirmar eso, simplemente con que hubiese uno seguido. Hay un modelo muy interesante que realiza cada elección el periódico, la revista The Economist, hay otro que realiza Financial Times y las revistas francesas Le Point, Le Nouvel Observateur, también el periódico Le Monde, Le Figaro, etcétera, y es cuestión de seguirlas y darse cuenta que estaba cantado que iba a ser derrotada la señora Le Pen, aun cuando en las cifras que nos han dado, ella rebasó por primera vez en las tres anteriores intentos el umbral del 40%. Pero hay elementos importantes como consecuencia de esta elección. ¿Y cuáles son? Mire usted, los franceses en esto de rechazar el cambio o de aceptar que hay que cambiar son peor que nosotros. Los franceses tienen una serie de beneficios sin el menor sustento financiero. Mire usted, hoy el nivel de gasto público del gobierno francés es del 60% del Producto Interno Bruto. El 60%. Entonces dice uno, bueno, con eso, pues ese 60% es 15 puntos más alto que el promedio de todos los países europeos, solo de la Unión Europea. Quiere decir que los franceses están acostumbrados a que el gobierno gaste y gaste y gaste sin preocuparse de dónde viene ese recurso. ¿Y de dónde viene? De endeudarse. Hoy la deuda pública del gobierno francés es el 112% de su Producto Interno Bruto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los franceses y su gobierno? Es un gobierno grasoso, obeso, y que los franceses hoy quieren que sea todavía más gordo, más obeso, es lo que planteaba la señora Marine Le Pen y el señor Mélenchon, el de los insumisos. La pregunta aquí es la siguiente: ¿puede hacer eso el gobierno francés? Quizá lo pueda, pero no debería, porque entonces la situación se va a agravar. ¿Y dónde viene la siguiente prueba para que se vea? Que si bien Macron ganó la elección, pero se sacó la rifa del tigre. En junio, ahora escasamente 2 meses, habrá elecciones legislativas. Y si Macron queda ahí en una posición de minoría, en ese momento todo lo que planteo que hubiese querido hacer va a ser imposible y Francia va a entrar en una situación sumamente complicada. ¿Por qué le menciono esto? Por lo que pasa en México. Este gobierno, aun cuando las cifras en cuanto a porcentaje de la deuda del PIB es menor, 53, 54, 55%, el nivel de gasto estaremos ahorita le voy a decir, es 1,27, estamos hablando como el 24, 23, 24 puntos del PIB. No se compara con el nivel del 60% en Francia.
pero la tendencia es a subir. Los programas sociales este año, nada más el de los adultos mayores, va a llevarse del presupuesto alrededor de 230, 240 mil millones de pesos. Pero el año 23 va a ser alrededor de 320, 325 mil millones. Y el 2024, de acuerdo a lo que se ha comprometido el bulto, estaríamos en los 395 mil millones de pesos, un solo programa. Agréguele a eso los ni, Sembrando Vida, que esto, que el otro, Dos Bocas y que el Tren Maya y el petate del muerto y la mentira que te eché. No hay dinero. Sin embargo, millones de mexicanos, al igual que millones de franceses, dicen que sí se puede. El problema de las pensiones, quiere Macron subir a 65 años la edad mínima y en esas condiciones, si no obtiene buenos números en las elecciones legislativas, que se olvide. Y en un descuido de los 62 se los bajan a 60. En un país cuya esperanza de vida al nacer es alrededor de 80 años. Es decir, hay personas que prefieren voltear a otro lado y decir, a mí que me den mi pensión y ya los otros ahí se ven. No, así no funcionan las cosas en la vida real. Así estamos los mexicanos. Piensan millones de mexicanos, porque así los educaron, que es posible. Es que el gobierno tiene mucho dinero. Señores, con el respeto que ustedes me merecen, no sean brutos. El gobierno no produce riqueza. El gobierno toma de la sociedad, vía impuestos, derechos y aprovechamientos, un recurso que lo distribuye pésimamente. Entonces, ¿de dónde? Pues, no, pues quién sabe, pero roban mucho todos ellos. Pero esa es otra cosa. El que roben mucho se castiga con la ley en la mano y su aplicación sin distingo alguno. Pero eso no crea dinero de la nada. Y si en vez de crecer al 5, 5.5, vamos a crecer este año al 1.8, pues no va a salir las cuentas. Pero eso no lo entiende la gente. ¿Y por qué? De eso hablaremos también mañana, porque los partidos no han tomado en cuenta esa grandísima responsabilidad que tienen de educar al ciudadano, de darle información de manera clara, sencilla, precisa, objetiva, para que vaya normando su criterio. De esas cosas vamos a hablar mañana. Resumiendo, pues, hoy en este país no solo es difícil, sino que me atrevería a decir, es casi imposible ser optimista, ver el futuro con optimismo. Si durante los 12 años de la docena trágica con Echeverría y López Portillo, tardamos, póngale usted 15, 18 años en recuperarnos, el daño que ha hecho este señor y los suyos y su partido, el daño que ya hicieron, no es cuestión de que sí, que no, que corrijan, no, el daño que ya hicieron nos puede tomar más de 20 años recuperarnos. Van a ser 20 años de sufrir, de no va a haber recursos para tanto dispendio, donde vamos a tener una infraestructura en pedazos, que no le hemos dado mantenimiento, donde vamos a tener un resultado en educación pésimo, donde vamos a tener un sistema de salud prácticamente inexistente. Eso ha hecho este gobierno. Eso ha hecho este gobierno. Pero resulta que hay un grupo de oportunistas que se niegan a aceptar eso y mucho menos a difundirlo, para darles herramientas a los ciudadanos para que critiquen y exijan un cambio. No lo quieren hacer porque saben que los chisparían. De ese tamaño es la gravedad de las cosas hoy en México. Por esa razón, como dice Ángel Verdugo y lo va a decir mañana, hagamos lo que debemos hacer.
todo dentro de la ley. Hagamos lo que debemos hacer. Por eso lo invito a que me acompañe mañana en esta interesante plática que organiza Sí por México. Me siento realmente honrado que se hayan fijado en este campesino sin tierra y me hayan invitado a participar en esa serie de spaces que tienen. Va a ser, lo puede ver mañana a partir de las 6 de la tarde, de las 18 horas, en Space, Facebook, YouTube, Twitter y ¿cuál es el otro? Se me olvidó. Y YouTube, ¿correcto? Ya les puso la Chiquis ahí. Bueno, ya les puso ahí la Chiquis, mi eficientísima sobrina, ya les puso ahí. Así es que ya lo sabe. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Y por lo pronto, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 25 de abril del año 2022 y seguimos.